Sé muy bienvenido, querido oyente, a un nuevo viaje a través del tiempo y de las emociones humanas más profundas. La historia que estás a punto de escuchar habla de algo que atraviesa siglos y permanece eternamente verdadero. El amor que nace donde menos se espera, la dignidad que florece incluso en las circunstancias más adversas y el coraje de elegir al corazón cuando toda la sociedad exige lo contrario. En una época donde los títulos de nobleza definían destinos y los muros entre clases sociales parecían infranqueables, dos almas heridas por el mundo encontraron la una en la otra la cura que jamás imaginaron posible. Ella, una joven que lo había perdido todo, excepto su dignidad. Él, un duque que lo había ganado todo, excepto la paz interior. Esta es una historia sobre cicatrices invisibles, sobre el peso de las palabras no dichas, sobre miradas que comunican lo que los labios no se atreven a pronunciar. Y tú, que me acompañas ahora, ¿desde dónde nos estás escuchando? ¿De qué ciudad, de qué rincón de este vasto mundo traes tu propia historia mientras te sumerges en esta narrativa? Cuéntanos en los comentarios. Nos encanta saber de dónde vienen las almas que se conectan con nosotros a través de estas palabras. Si esta es tu primera vez aquí, sé muy bienvenido a nuestra comunidad de amantes de historias que tocan el corazón. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narrativa. Y si esta historia despierta algo en ti, un recuerdo, una lágrima, una sonrisa, déjanos tu me gusta. Tu simple gesto nos ayuda a seguir trayendo estas emocionantes jornadas hasta ti. Ahora, acomódate, respira hondo, deja el mundo afuera por unos momentos. Viajemos juntos. Año 1816, Londres, Inglaterra. Era de la regencia británica. En una época de valses y secretos susurrados tras abanicos de seda, donde la sociedad medía el valor de una persona por la sangre que corría en sus venas y por el nombre grabado en su escudo, dos almas destinadas a jamás encontrarse se atrevieron a desafiar todas las reglas escritas y no escritas de su tiempo. Esta es la historia de Edmund y Hannah, una historia de amor improbable, una historia de redención necesaria. La lluvia de abril azotaba las ventanas de la mansión Pemberton como dedos impacientes golpeando el cristal, pero dentro del gran salón de baile, cientos de velas derramaban su luz dorada sobre sedas, terciopelos y sonrisas cuidadosamente ensayadas. El aire era denso, con el perfume de rosas importadas de Francia, mezclado con el aroma almizclado de cuerpos calentados por la danza y la expectativa. Era la noche de apertura de la temporada social de Londres, y toda la aristocracia británica parecía haberse apiñado en ese reluciente salón como perlas amontonadas en un estuche de terciopelo. Edmund Blackwood, quinto duque de Thornfield, permanecía inmóvil junto a una columna de mármol, observando a la multitud con ojos que habían olvidado cómo brillar. A sus 30 años, poseía el tipo de belleza austera que hacía suspirar a las jóvenes debutantes y a sus madres calcular dotes, mandíbula firme, ojos de un azul tan oscuro que parecían contener tormentas, cabello negro como el ala de un cuervo. Pero había algo roto en esa belleza, algo que la luz de las velas no lograba iluminar. 2 años. Habían pasado 2 años desde que recibió la noticia de Waterloo. 2 años desde que un mensajero empapado en lluvia y sudor apareció en las puertas de Thornfield Manor con una carta sellada en negro. 2 años desde que su hermano William, el heredero legítimo, el hijo perfecto, el soldado heroico, dejó de existir en un campo de batalla distante. Edmund nunca quiso el ducado, nunca deseó los títulos, las tierras, las responsabilidades que ahora pesaban sobre sus hombros como cadenas invisibles. Fue criado para ser el segundo hijo, aquel que podía vivir a la sombra del hermano mayor, libre para perseguir sus propios intereses, sus propios caminos. Pero el destino, con su ironía cruel, había arrancado a William del mundo y depositado todo, absolutamente todo, en los brazos renuentes de Edmund. Y ahora allí estaba él, forzado a regresar a la sociedad que tanto despreciaba, obligado a sonreír a rostros que no reconocía, a asentir a personas cuyos nombres había olvidado a propósito. «Vuestra gracia parece decidido a transformar este baile en un velatorio», murmuró una voz a su lado. Edmund ni siquiera se molestó en girar la cabeza. Reconocería ese tono sardónico en cualquier lugar. «Y tú, Pemberton, pareces decidido a irritarme». El conde de Pemberton, anfitrión de la noche y amigo de la infancia de Edmund,
rió en voz baja mientras se posicionaba junto al duque. Tu madre está furiosa. Ya has rechazado 3 bailes con señoritas perfectamente adecuadas. Perfectamente adecuadas, repitió Edmund, dejando que las palabras llevaran todo el peso de su desdén. Perfectamente vacías, querrás decir. Perfectamente aburridas. Necesitas casarte, Edmund. Necesito un vaso de brandy. Y con eso, se apartó de la columna, atravesando el salón con pasos largos y decididos, ignorando las miradas curiosas que lo seguían, los susurros que brotaban a su paso como flores venenosas. Fue entonces cuando sucedió. Una figura emergió de una puerta lateral, una sirvienta cargando una bandeja de cristales llenos de clarete, su cabello castaño parcialmente oculto bajo una cofia blanca, el delantal almidonado sobre un sencillo vestido de algodón gris. Caminaba con prisa, los ojos fijos en su destino, completamente ajena al duque que avanzaba en su dirección. El impacto fue inevitable. La bandeja voló, el cristal se hizo añicos contra el suelo de mármol, y el clarete, rojo como la sangre, rojo como la vergüenza, se esparció por la camisa inmaculadamente blanca de Edmund Blackwood. El salón entero pareció congelarse. Las conversaciones murieron. La música vaciló. Cientos de ojos se volvieron hacia la escena como buitres atraídos por una presa herida. Edmund miró hacia abajo, a la mancha que se extendía sobre su pecho como una herida abierta. Luego levantó la vista hacia la sirvienta. Debería haberse inclinado. Debería haber implorado perdón, derramado lágrimas, temblado de miedo ante la perspectiva de perder su empleo, su reputación, quizás incluso su libertad. Eso era lo que la sociedad esperaba. Eso era lo que las reglas exigían. Pero la joven no hizo nada de eso. En lugar de inclinarse, levantó la barbilla. En lugar de bajar los ojos, los fijó directamente en los de él. Ojos de un verde profundo, como hojas de hiedra después de la lluvia. Ojos que contenían una llama que Edmund no veía desde hacía mucho tiempo en ningún lugar. Si vuestra gracia estuviera menos ocupado en parecer aburrido, dijo ella, con una voz firme que no encajaba con su posición social, me habría visto pasar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Edmund sintió que algo extraño sucedía en su pecho, una fisura minúscula en el hielo que lo había envuelto durante 2 años, un temblor casi imperceptible en los cimientos de su apatía cuidadosamente construida. Nadie le hablaba así, nadie se atrevía, y sin embargo allí estaba esa sirvienta, con sus manos manchadas de vino y sus ojos llenos de fuego, enfrentándolo como si fueran iguales. Antes de que Edmund pudiera responder, el mayordomo de la casa apareció como un espectro pálido, agarrando el brazo de la joven con fuerza. «Mis más profundas disculpas, vuestra gracia», balbuceó, inclinándose repetidamente. «Esta muchacha será despedida de inmediato, severamente castigada. Yo, suéltala». La voz de Edmund sonó baja, pero portaba una autoridad que hizo temblar al mayordomo. «Vuestra gracia, dije que la sueltes». «Ahora». El mayordomo obedeció como si hubiera sido quemado. La joven se masajeó el brazo donde sus dedos habían dejado marcas, pero mantuvo la barbilla levantada, los ojos aún fijos en Edmund. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó él. Ella vaciló solo un segundo. Hannah Whitfield». Edmund asintió, un gesto casi imperceptible. Luego, sin decir nada más, se alejó hacia la salida del salón, dejando atrás los susurros escandalizados, las miradas conmocionadas y una joven sirvienta que no sabía, no podía saber, que acababa de cambiar el curso de su propia vida. Aquella noche, mientras la lluvia de abril seguía cayendo sobre Londres y los últimos invitados abandonaban la mansión Pemberton, Edmund Blackwood permaneció despierto en sus aposentos, mirando fijamente la camisa manchada de clarete que yacía sobre una silla. Por primera vez en 2 años, sintió algo más que vacío, y eso lo aterrorizaba. Las semanas que siguieron al baile estuvieron marcadas por una obsesión silenciosa que Edmund no se atrevía a nombrar ni siquiera para sí mismo. Durante el día cumplía con sus obligaciones, reuniones con abogados, visitas al Parlamento, cenas interminables donde su madre, la duquesa viuda Margaret, desfilaba candidatas a esposa como quien presenta caballos en una subasta. Lady Caroline Ashford era la más persistente de ellas, una belleza de cabello dorado y ojos calculadores que parecía haber decidido que el ducado de Thornfield sería suyo, costase lo que costase.
Edmund la trataba con la misma frialdad educada que dispensaba a todas las demás. Sonrisas vacías, respuestas monosilábicas, una cortesía tan gélida que debería haber desanimado incluso a la más determinada de las pretendientes. Pero por la noche, cuando la casa se dormía y las sombras se apoderaban de los pasillos, Edmund se entregaba a una investigación que no confesaría a nadie. Hannah Whitfield. El nombre resonaba en su mente como una melodía que no podía olvidar. Descubrió que era hija de un párroco rural que había muerto 2 años antes, dejando tras de sí solo deudas y una esposa enferma que no sobrevivió al invierno siguiente. Hannah se había quedado sola en el mundo, responsable únicamente de una abuela anciana que dependía de cada centavo que la nieta conseguía ganar. Trabajaba como sirvienta temporal durante la temporada londinense, yendo de casa en casa. Según las familias aristocráticas, necesitaban manos extra para sus bailes y recepciones. Dormía en una habitación minúscula, en una pensión respetable, pero modesta, en las afueras de Cheapside. Enviaba casi todo su salario a su abuela, que vivía en una cabaña alquilada en una aldea olvidada de Wiltshire. Edmund descubrió todo esto a través de preguntas discretas, sobornos generosos a criados y cocheros y una persistencia que él mismo no comprendía. Había algo en esa joven, algo más allá de su delicada belleza, más allá de sus desafiantes ojos verdes, que lo llamaba como un faro llama a barcos perdidos. Quizás era su dignidad, la forma en que mantuvo la barbilla levantada, incluso ante la humillación pública, la forma en que se negó a doblegarse ante un título que la sociedad consideraba infinitamente superior al suyo. Quizás era su coraje, las palabras que le dirigió, tan diferentes a todos los halagos vacíos que recibía a diario, o quizás, y esa era la posibilidad que Edmund menos quería considerar, era algo más profundo, algo que reconocía en ella porque también existía dentro de él, una herida, una soledad, un vacío que ninguna riqueza o título podía llenar. En una tarde gris de mayo, Edmund tomó una decisión. Estaba en su despacho, rodeado de pilas de correspondencia que había ignorado durante semanas, cuando su mayordomo anunció que Lady Caroline Ashford esperaba en el salón de visitas. «Dile que no estoy en casa», respondió Edmund, sin levantar la vista de los papeles que fingía leer. «Vuestra gracia, la señora ya está en el salón desde hace...» «Dije que no estoy en casa, Crawford. ¿Necesito repetirlo?» El mayordomo se inclinó y desapareció. Edmund permaneció inmóvil por un largo momento, escuchando los sonidos distantes de la casa, el tintineo de la vajilla en la cocina, el susurro de faldas en los pasillos, el murmullo ahogado de voces que probablemente discutían su comportamiento cada vez más extraño. Luego, en un impulso que no intentó contener, se levantó, se puso el abrigo y salió por la puerta trasera. 1 hora después, estaba frente a la mansión Pemberton. El conde de Pemberton lo recibió con una expresión de sorpresa mal disimulada. «Edmund, ¿a qué debo el honor? Pensé que habías jurado no volver a poner un pie aquí después del incidente. Necesito un favor». Pemberton levantó una ceja. «Esto es nuevo. ¿El gran duque de Thornfield pidiendo favores?» «No te burles, Charles, no estoy de humor». El conde estudió el rostro de su amigo por un momento, luego le indicó que lo siguiera a su despacho privado. «¿Qué necesitas?» Edmund vaciló. Las palabras le parecían ridículas incluso antes de pronunciarlas, pero las dijo de todos modos. «La sirvienta, la del baile, Hannah Whitfield. Necesito saber si todavía trabaja para ti». El silencio que siguió estuvo cargado de significados no dichos. «Edmund», comenzó Pemberton, con una cautela que el duque nunca había visto en él. «¿Qué pretendes hacer exactamente?» «Eso no es asunto tuyo. Es asunto mío cuando involucra a una muchacha que trabajó bajo mi techo. No permitiré que tú...» «Por el amor de Dios, Charles», Edmund explotó con una intensidad que sorprendió a ambos. «No soy un monstruo. No pretendo seducir a nadie. No pretendo arruinar a nadie. Yo solo...» Se interrumpió pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. «¿Solo qué?», presionó Pemberton suavemente. Edmund no respondió. No tenía respuesta que dar. El conde suspiró. «Ya no trabaja aquí. No desde esa noche. Mi mayordomo la despidió a pesar de que le dejé claro que no era necesario. ¿Dónde está ahora?» «Trabajando en la casa de los Hartington, creo, o quizás de los Wentworth. Las sirvientas temporales circulan mucho durante la temporada». Edmund asintió y se dio la vuelta para irse.
Edmund, lo llamó Pemberton haciéndolo detenerse. Sea lo que sea que estés planeando, ten cuidado, con ella y contigo mismo. El duque no respondió. Simplemente salió, dejando atrás a un amigo preocupado y una pregunta que resonaría en su mente durante todo el viaje en carruaje de regreso a casa. ¿Qué exactamente pretendía hacer? Aquella noche, la respuesta le llegó como un susurro en la oscuridad. Thornfield Manor necesitaba una institutriz. Su hermana Sofía, a sus 17 años, estaba siendo preparada para su propia presentación en sociedad. Una institutriz adecuada marcaría la diferencia. Alguien que pudiera enseñarle no solo etiqueta y bordado, sino también la fuerza interior que las jóvenes aristocráticas rara vez aprendían. Y Edmund conocía a la candidata perfecta. Era una locura. Sabía que era una locura. Traer a su casa a la única mujer que había logrado hacerlo sentir algo en 2 años, la única mujer que lo había mirado como a un igual en lugar de un premio a ser conquistado. Pero Edmund Blackwood nunca había sido un hombre sensato, y por primera vez desde la muerte de William no quería serlo. Hannah estaba arrodillada en el suelo de madera pulida del salón de los Wentworth, fregando una mancha de vino que se negaba a desaparecer, cuando la jefa de las amas de llaves apareció en la puerta con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la desconfianza. «Whitfield, hay alguien esperándote en la entrada de servicio». Hannah levantó la vista, sus manos aún húmedas con el agua del cubo. ¿Alguien? ¿Quién? El ama de llaves apretó los labios como si las siguientes palabras le supieran amargas. El duque de Thornfield. El mundo pareció inclinarse por un momento. Hannah se agarró al borde del cubo para equilibrarse, su corazón latiendo a un ritmo que no comprendía. «Debe haber un error», dijo, con una voz que no parecía la suya. «Yo no conozco a ningún duque». «Pues aparentemente él te conoce a ti, y no parece dispuesto a irse hasta que hable contigo». El ama de llaves entrecerró los ojos. «¿Qué hiciste, muchacha?» Hannah no respondió. Se levantó lentamente, secándose las manos en el delantal manchado, y siguió a la mujer mayor a través de los pasillos que separaban el mundo de los sirvientes del mundo de los señores. Él estaba allí, esperando en el pasillo estrecho que conducía a la entrada de servicio, pareciendo completamente fuera de lugar con su abrigo de corte impecable y sus botas brillantes como espejos negros. La luz tenue de una única ventana polvorienta caía sobre su rostro, iluminando los ángulos afilados de sus facciones, las sombras profundas bajo sus ojos. Hannah se detuvo a una distancia segura, manteniendo las manos cruzadas delante de su cuerpo como un escudo. «Vuestra gracia», dijo ella con una frialdad que no sentía. «¿Debo suponer que ha venido a cobrar algún tipo de venganza tardía?» Edmund casi sonrió. Casi. Y Hannah notó que aquello lo sorprendió tanto a él como a ella. «Señorita Whitfield, veo que su lengua sigue tan afilada como aquella noche. Es la única arma que poseo, señor. No pretendo desarmarla, ni esperaría que lo hicieras». Silencio. El tipo de silencio que vibra con todas las cosas no dichas. «¿Por qué está aquí?», preguntó Hannah finalmente, porque la incertidumbre era peor que cualquier respuesta que pudiera darle. Edmund pareció considerar la pregunta por un momento que se extendió más allá de lo cómodo. «Vine a hacerte una propuesta. No soy esa clase de mujer». Las palabras salieron antes de que Hannah pudiera contenerlas, y ella las vio golpearlo como una bofetada. Su rostro se cerró, una máscara de piedra cayendo sobre sus facciones. «No esa clase de propuesta», dijo con una voz que había perdido cualquier rastro de calidez. «Una propuesta de empleo». Hannah parpadeó. De todas las cosas que había imaginado que diría, esa no estaba entre ellas. «¿Empleo? Thornfield Manor, mi propiedad en Derbyshire, necesita una institutriz. Mi hermana Sofía se está preparando para su entrada en sociedad y requiere la orientación adecuada. El salario sería de 40 libras al año, además de alojamiento completo y todas las comidas. 40 libras. Era una fortuna, más de lo que Hannah ganaba en 2 años de trabajo temporal, sumando todas las casas por las que pasaba. «¿Por qué?», susurró ella. «¿Por qué qué? ¿Por qué yo? Londres está llena de institutrices con referencias impecables, con experiencia, con conexiones. ¿Por qué vendría hasta aquí a ofrecerle un empleo a una sirvienta que derramó vino en su camisa?» Edmund la observó por un largo momento, y Hannah tuvo la sensación inquietante de que él estaba viendo mucho más allá de su superficie, viendo las noches sin dormir, las monedas contadas y recontadas,
las cartas de su abuela que releía hasta que el papel se deshacía entre sus dedos. «¿Por qué no te inclinaste?», dijo finalmente. La respuesta fue tan simple y tan inesperada que Hannah no supo cómo reaccionar. Eso es una razón para contratar a alguien. Es la única razón que me importa». Otro silencio, más largo esta vez. Hannah pensó en su abuela, en su cabaña húmeda y fría, en las medicinas que eran cada vez más caras, en los inviernos que se hacían más difíciles con cada año que pasaba. Pensó en las noches en que se dormía con las manos doloridas de tanto fregar suelos y encerar muebles. Pensó en todas las humillaciones silenciosas que había tragado en los últimos 2 años, en todas las miradas de desprecio, en todas las veces que había bajado los ojos cuando cada fibra de su ser quería gritar. 40 libras al año, alojamiento, comidas, una oportunidad. ¿Y mi abuela?, preguntó, sorprendiéndose de su propia audacia. Ella vive en Wiltshire. Está anciana y enferma. No puedo dejarla. Edmund ni siquiera dudó. Hay una cabaña en los terrenos de Thornfield que está desocupada. Si aceptas el empleo, tu abuela puede mudarse allí. Tendrá una sirvienta que la ayude y acceso al médico de la propiedad siempre que lo necesite. Hannah sintió las lágrimas ardiendo detrás de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No allí, no delante de él. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó, con una voz que traicionaba su emoción. «¿Qué espera a cambio? Nada más que un servicio competente». «No le creo». Edmund inclinó la cabeza, un gesto que podría haber sido de reconocimiento o de rendición. «No tienes que creerme. Solo tienes que decidir si aceptas o no». Hannah respiró hondo. El aire del pasillo olía a polvo y cera de abeja, a mundos distintos intentando coexistir en un espacio demasiado pequeño. «Acepto el empleo, vuestra gracia», dijo finalmente, levantando la barbilla de la misma manera que lo había hecho aquella fatídica noche. Solo el empleo, y aunque no pudo verlo, algo cambió en los ojos de Edmund Blackwood en ese momento, algo que él mismo no sabía nombrar. «Solo el empleo», repitió él, como una promesa. Ninguno de los dos creía en esa promesa, pero a veces las mentiras que nos contamos a nosotros mismos son las únicas verdades que tenemos el coraje de afrontar. El carruaje se balanceaba suavemente sobre el camino de grava que serpenteaba a través de los campos verdes de Derbyshire, y Hannah mantenía los ojos fijos en la ventana, observando el paisaje que se transformaba con cada curva del camino. Habían dejado Londres hacía 2 días, y con cada milla que se alejaban de la ciudad, Hannah sentía una extraña ligereza apoderarse de su pecho, como si capas de peso que ni siquiera sabía que cargaba se fueran quitando gradualmente de sus hombros. El aire aquí era diferente, más limpio, más dulce, cargado con el perfume de flores silvestres y hierba recién cortada. Las colinas ondulaban hasta el horizonte como olas verdes congeladas en el tiempo, y el cielo parecía infinitamente más grande que el rectángulo grisáceo que vislumbraba entre los tejados de Londres. Su abuela viajaba en un segundo carruaje, más cómodo, acompañada por una sirvienta contratada especialmente para cuidarla. Agnes Whitfield, a sus 68 años, aún mantenía la mente tan afilada como siempre, y cuando Hannah fue a buscarla a Wiltshire, la anciana la había estudiado con ojos que veían mucho más allá de las apariencias. «Un duque», había murmurado, mientras sus pocas pertenencias eran cargadas al carruaje. «Un duque ofreciendo empleo y vivienda a la nieta de un párroco. O el mundo está patas arriba, o hay algo que no me estás contando». Hannah no había respondido. No tenía respuestas que dar. Ahora, mientras el carruaje rodeaba una curva final, Thornfield Manor apareció ante sus ojos como una aparición de otro tiempo. Era magnífica y aterradora. La mansión se alzaba sobre una pequeña colina, sus torres góticas recortando el cielo como dedos de piedra apuntando al infinito. La fachada de piedra gris se había oscurecido con los siglos, dando al lugar un aire de antigüedad solemne, de secretos acumulados en cada grieta, cada ventana, cada gárgola que observaba el mundo desde arriba con ojos vacíos. A su alrededor, jardines que alguna vez habían sido gloriosos mostraban signos de abandono, rosales creciendo salvajes, fuentes secas, estatuas cubiertas de musgo. Era como si la propiedad estuviera de luto, pensó Hannah, como si hubiera perdido algo precioso y no supiera cómo seguir viviendo. El carruaje se detuvo ante la entrada principal y un mayordomo de apariencia severa
apareció para recibirla. Crawford supo más tarde que se llamaba. La examinó de arriba abajo con una mirada que clasificaba y archivaba, pero no había desprecio allí, solo una evaluación profesional. Señorita Whitfield, sea bienvenida a Thornfield Manor. Soy Crawford, el mayordomo principal. La llevaré a sus aposentos. Hannah lo siguió a través de un vestíbulo inmenso, sus pasos resonando en el suelo de mármol como latidos de un corazón solitario. Las paredes estaban cubiertas de retratos de Blackwoods que habían muerto hacía mucho tiempo, sus ojos pintados siguiéndola mientras caminaba, juzgándola, cuestionando su presencia en ese lugar sagrado. Pasó por salas de estar polvorientas, pasillos silenciosos, escaleras que subían en espirales elegantes. En todas partes había signos de grandeza pasada y descuido presente. Candelabros cubiertos con sábanas blancas, muebles protegidos de la luz, cortinas cerradas contra el sol. «El duque rara vez está en casa», explicó Crawford, como si adivinara sus pensamientos. «Pasa la mayor parte del tiempo en Londres. La duquesa viuda también prefiere la ciudad. Lady Sofía es la única que permanece». «La joven señora», dijo Hannah. «Mi futura alumna». Sí, había algo en la voz de Crawford, una vacilación, quizás incluso una preocupación, que hizo que Hannah prestara más atención. Lady Sofía ha pasado por un momento difícil desde la pérdida de su hermano mayor, William, el hermano muerto en Waterloo. Hannah había oído esa historia a través de los susurros de los sirvientes en Londres, de los chismes que circulaban por los salones de baile como moneda de cambio. «Entiendo», dijo ella suavemente. Sus aposentos estaban en el ala este, un conjunto de habitaciones sorprendentemente amplias y bien iluminadas. La ventana daba a los jardines traseros y Hannah pudo ver, a lo lejos, la cabaña donde su abuela sería instalada, pequeña, pero acogedora, con humo subiendo ya por la chimenea. «La cena se sirve a las 7», informó Crawford. «Lady Sofía la recibirá mañana por la mañana. Esta noche, descanse del viaje». Y así, Hannah Whitfield comenzó su nueva vida. En los días que siguieron, exploró la mansión como quien mapea un territorio desconocido. Cada habitación contaba una historia: la biblioteca con sus estanterías que subían hasta el techo, la sala de música con un piano de cola cubierto de polvo, los salones de baile que no recibían invitados hacía años, y los retratos, principalmente los retratos. Había uno, en particular, que la atraía. Estaba en el pasillo que conducía a los aposentos de la familia, en un lugar de honor que no dejaba dudas sobre su importancia. Mostraba a un joven de cabello claro y sonrisa fácil, vestido con uniforme militar, con ojos azules que parecían contener toda la luz del mundo. William Blackwood, el heredero perdido. Hannah pasaba por ese retrato varias veces al día, y cada vez sentía el peso del luto que impregnaba esa casa. Entendió, entonces, por qué los jardines estaban abandonados, por qué las habitaciones permanecían cerradas, por qué el propio aire de Thornfield parecía cargado de suspiros no dichos. «Esta casa está de luto», pensó, y no sabe cómo parar. Fue en el tercer día cuando conoció a Lady Sofía. La joven apareció en la sala de clases designada para sus lecciones, moviéndose con una vacilación que no encajaba con su posición. A sus 17 años, Sofía Blackwood era una versión más suave de las facciones de su hermano. Los mismos ojos azules oscuros, el mismo cabello negro, pero donde Edmund tenía ángulos y sombras, ella tenía curvas y fragilidad. «Usted es la nueva institutriz», dijo Sofía, no como pregunta. «Lo soy, y tú eres mi alumna». La joven se sentó en una silla junto a la ventana, mirando hacia afuera como si la vista fuera infinitamente más interesante que cualquier cosa que Hannah pudiera ofrecer. «Todas las institutrices anteriores renunciaron», declaró. «Ninguna duró más de 3 meses. No pretendo ser como las anteriores». Sofía se giró para mirarla, y Hannah vio, detrás de la máscara de indiferencia, un dolor tan profundo que casi cortaba. Ellas también dijeron eso. Así comenzó una relación que crecería lentamente, como una planta frágil buscando luz en una habitación oscura. Hannah no intentó forzar conexiones, no intentó llenar silencios con palabras vacías. Simplemente estuvo allí, presente, constante, paciente, ofreciéndole a Sofía algo que la joven no recibía desde hacía mucho tiempo: atención genuina. Fue en una tarde de junio, mientras caminaban por los jardines abandonados, cuando algo cambió.
que este era el jardín favorito de William, dijo Sofía deteniéndose ante un rosal que crecía salvaje sobre un enrejado olvidado. Solía traer flores de aquí para nuestra madre. Antes. Era la primera vez que mencionaba a su hermano muerto. Hannah no dijo nada. Solo se agachó, arrancó una maleza que sofocaba una rosa naciente y continuó trabajando en silencio. Sofía la observó por un momento. Luego, despacio, se arrodilló a su lado y comenzó a ayudar. Aquella tarde, dos mujeres, una demasiado joven para cargar tanto luto, otra demasiado vieja en experiencias para su edad, comenzaron a reconstruir un jardín. Y, sin saberlo, comenzaron a reconstruir mucho más que eso. Pero fue también aquella tarde cuando Hannah hizo otro descubrimiento. Mientras regresaba a la casa, notó una figura observándolas desde una ventana del segundo piso. Se detuvo, protegiéndose los ojos del sol poniente con la mano. Era Edmund. Estaba de pie junto a la ventana de su despacho, inmóvil como una de las estatuas del jardín, observándolas con una expresión que Hannah no pudo descifrar. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y Hannah supo, con una certeza que la heló hasta los huesos, que los próximos meses serían mucho más complicados de lo que había imaginado. El verano cayó sobre Thornfield como un velo dorado, transformando los días en largas extensiones de luz y calor. Hannah había establecido una rutina cómoda. Mañanas dedicadas a las lecciones de Sofía, tardes trabajando en el jardín, noches visitando a su abuela en la cabaña. Edmund seguía siendo una presencia intermitente, apareciendo y desapareciendo sin previo aviso. A veces pasaba semanas en Londres, otras veces surgía sin explicación, encerrándose en su despacho durante días seguidos. Los sirvientes murmuraban sobre sus disposiciones, sobre los vasos de brandy que se acumulaban en su mesa, sobre las luces que permanecían encendidas hasta altas horas de la madrugada. Hannah intentaba no pensar en él. Se concentraba en su trabajo, en su alumna, en su abuela. Ignoraba los momentos en que lo vislumbraba cruzando un pasillo. Ignoraba la forma en que su corazón se aceleraba cuando oía sus pasos en los aposentos superiores. Ignoraba los sueños que la visitaban en las noches más cálidas. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. La tormenta llegó a principios de julio, una furia de relámpagos y truenos que transformó el día en noche y llenó los campos de Derbyshire con ríos de barro. La lluvia golpeaba contra las ventanas de Thornfield con una violencia que parecía personal, como si intentara arrancar la mansión de sus cimientos y llevársela lejos. Hannah estaba en su habitación, incapaz de dormir, cuando oyó el sonido. Un estallido distante, seguido de un grito ahogado. Vino de algún lugar dentro de la casa, del ala oeste si no se equivocaba, la biblioteca. Ella vaciló solo un momento. Luego, poniéndose rápidamente una bata sobre el camisón, tomó una vela y salió al pasillo oscuro. Thornfield por la noche era un laberinto de sombras y ecos. Los relámpagos iluminaban brevemente los retratos en las paredes, transformándolos en fantasmas que parecían moverse cuando ella no miraba. El sonido de la lluvia era ensordecedor, enmascarando cualquier otro ruido. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta. Hannah la empujó lentamente, la llama de su vela temblando con la corriente de aire. Lo que vio la hizo detenerse. Edmund estaba sentado, desplomado sería más preciso, en un sillón junto a la chimenea apagada. Había trozos de cristal en el suelo a su alrededor, restos de una botella que aparentemente había arrojado contra la pared. Una mancha oscura de brandy se escurría por la piedra de la chimenea como sangre seca. Aún sostenía un vaso en una de sus manos, el líquido ámbar balanceándose peligrosamente mientras su cuerpo oscilaba. Sus ojos estaban rojos, turbios, fijos en algún punto más allá del mundo visible. Hannah debería haberse ido. Debería haber cerrado la puerta silenciosamente y regresado a su habitación, fingiendo que no había visto nada. Eso era lo que se esperaba de una institutriz: discreción, invisibilidad, la habilidad de ignorar los sórdidos secretos de sus empleadores. Pero Hannah Whitfield nunca fue buena en hacer lo que se esperaba de ella. «Vuestra gracia», dijo entrando en la habitación. Edmund levantó los ojos lentamente, como si el simple acto de enfocar requiriera un esfuerzo inmenso. Cuando finalmente la reconoció, algo cruzó su rostro. Sorpresa, quizás, o vergüenza, o una mezcla de ambas. «Señorita Whitfield». Su voz era arrastrada, pastosa.
Ha venido a presenciar la caída del gran duque. Vine a ver si estaba herido. Oí ruido. Él rió. Un sonido amargo, desprovisto de cualquier humor real. Herido. Sí, supongo que lo estoy. Levantó el vaso en un brindis burlón. Herido desde hace 2 años, 3 meses y... ¿cuántos días? Perdí la cuenta. Hannah se acercó despacio, moviéndose con cuidado entre los trozos de cristal. Colocó su vela sobre la mesa y se arrodilló para empezar a recoger los fragmentos más grandes. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él. «Limpiando. Déjalo. Los sirvientes no necesitan ver esto». Algo en la firmeza de su voz pareció atravesar la niebla de alcohol que envolvía a Edmund. Él la observó trabajar en silencio por un largo momento, el vaso olvidado en su mano. «¿Sabes lo que descubrí hoy?», dijo finalmente, con una voz que había perdido parte de su aspereza anterior. «Encontré las cartas de William. Todas ellas. Estaban en un baúl, en el ático. Cartas que escribió desde España, desde Portugal, desde Bélgica. Cartas que mi madre guardó y nunca me mostró». Hannah no dijo nada. Continuó recogiendo los trozos, pero sus oídos estaban completamente enfocados en las palabras que él derramaba, como si fueran veneno que necesitaba expulsar. Él escribió sobre mí, ¿sabes? En casi todas las cartas, sobre cuánto me echaba de menos, sobre cómo esperaba que yo estuviera bien, sobre cómo deseaba que pudiéramos ser más cercanos cuando regresara. Edmund soltó un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. Cuando regresara, como si hubiera alguna posibilidad de que eso sucediera. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de la biblioteca el silencio era absoluto. «¿Y sabes lo peor?», continuó, su voz ahora no más que un susurro. «Lo peor es que yo lo envidiaba, a mi propio hermano. Envidiaba su coraje, su popularidad, la forma en que todos lo amaban sin esfuerzo. Envidiaba el hecho de que él sería duque y yo sería libre». Cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, estaban brillantes de lágrimas no derramadas. «El día que partió a la guerra discutimos. Quería que yo fuera con él, que me uniera al ejército. Le dije que preferiría morir a desperdiciar mi vida en campos de batalla. Y luego, su voz se quebró. Luego dije algo imperdonable. Dije que esperaba no volver a verlo nunca más». Las palabras flotaron en el aire como humo venenoso. «Mi deseo fue concedido», concluyó Edmund con una amargura que cortaba. «Y ahora aquí estoy, duque de Thornfield, señor de todo lo que él debería haber heredado, viviendo la vida que debería haber sido suya». Hannah se levantó, los trozos de cristal olvidados en sus manos. Caminó hasta el sillón donde él estaba desplomado y se detuvo ante él, mirándolo desde arriba. «La culpa no es penitencia, vuestra gracia», dijo con una voz firme que no admitía réplica. «Es solo orgullo disfrazado». Edmund levantó la vista, conmocionado por las palabras. «¿Qué? Usted no tiene el poder de matar a su hermano con un deseo. Ningún ser humano tiene ese poder. William murió porque fue a una guerra, porque una bala lo alcanzó, porque ese es el destino de miles de soldados todos los años. No porque su hermanito envidioso dijera algo cruel en un momento de rabia. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Usted se está ahogando en la culpa porque es más fácil que aceptar la verdad, que no tenía control sobre su muerte, que nunca lo tuvo, que la vida es injusta y cruel, y no le importan nuestros deseos o arrepentimientos». Edmund la miró como si ella le hubiera abofeteado. «Su culpa no trae de vuelta a William», continuó Hannah, implacable. «Su embriaguez no lo resucita. Su sufrimiento autoimpuesto no cambia nada. Todo lo que hace es desperdiciar la vida que él ya no puede vivir». El silencio que siguió fue inmenso. Luego, despacio, Edmund dejó el vaso en el suelo, apoyó los codos en las rodillas y hundió el rostro entre las manos. Hannah lo observó por un largo momento. Luego, en un gesto que no planeó, que no pensó, simplemente sucedió. Se sentó en el sillón a su lado y permaneció allí, en silencio, mientras la tormenta rugía afuera y un hombre roto comenzaba, lentamente, a juntar sus pedazos. Ninguno de los dos dijo nada más aquella noche, pero cuando llegó la mañana, trayendo consigo el olor a tierra mojada y el canto vacilante de los pájaros, algo había cambiado entre ellos, algo que no podía deshacerse. El mes de agosto trajo consigo un cambio sutil pero innegable en la atmósfera de Thornfield Manor. Edmund ya no se escondía en su despacho, ya no desaparecía a Londres sin previo aviso. En cambio,
Comenzó a aparecer en las comidas, a hacer preguntas sobre las lecciones de Sofía, a caminar por los jardines que Hannah y su alumna habían estado restaurando lentamente, flor por flor. Los sirvientes se dieron cuenta. Como siempre, se daban cuenta de todo. Los susurros en los pasillos hablaban de miradas intercambiadas, de silencios cargados, de una institutriz que parecía haber logrado lo que ninguna otra había conseguido: hacer sonreír al duque. Hannah intentaba ignorar las miradas curiosas, las preguntas veladas, la tensión que parecía crecer con cada día. Se concentraba en su trabajo, en Sofía, que florecía como las rosas del jardín restaurado, en su abuela, cuya salud mejoraba visiblemente en el aire limpio de Derbyshire. Pero había una persona cuya presencia no podía ignorar, por mucho que lo intentara: Thomas Harding, el administrador de la propiedad. A sus 35 años, Thomas era viudo desde hacía 3. Su esposa había sucumbido a una fiebre que ningún médico pudo curar. Era un hombre tranquilo, de manos callosas y ojos bondadosos, que administraba las tierras de Thornfield con una competencia que impresionaba incluso al exigente Crawford. Había empezado a buscar la compañía de Hannah en las semanas anteriores. Aparecía durante sus paseos por los jardines, ofreciéndose a cargar sus herramientas. Le traía flores silvestres a su abuela. Preguntaba por sus lecciones con Sofía con un interés que parecía genuino. Era amable, respetuoso, seguro, todo lo que Edmund Blackwood no era. En una tarde dorada de agosto, mientras Hannah trabajaba en un parterre de lavandas, Thomas se acercó con una expresión que ella reconoció de inmediato. Había visto esa mirada antes, en hombres que reunían coraje para preguntar algo que cambiaría sus vidas. «Señorita Whitfield», comenzó quitándose el sombrero y sosteniéndolo contra su pecho, «hay algo que necesito decirle». Hannah se enderezó, limpiándose las manos en la falda de trabajo. «Señor Harding, sé que no tengo mucho que ofrecer. Soy solo un administrador sin títulos ni fortunas, pero tengo una casa, pequeña pero cómoda, y una posición estable. Y tengo», vaciló, buscando las palabras adecuadas, «tengo el mayor respeto y admiración por usted, por lo que ha hecho por Lady Sophia, por la forma en que cuida a su abuela, por la persona que es». Hannah sintió un nudo en el estómago. «Thomas, no tiene que responder ahora», continuó rápidamente. «Sé que es repentino, pero quería que supiera, si alguna vez considera la posibilidad de un matrimonio, yo estaría honrado, más que honrado». Era una propuesta decente, honesta, de un hombre decente y honesto. Hannah abrió la boca para responder, para decir que ella misma no lo sabía, cuando una voz cortó el aire como una cuchilla. «Señor Harding». Edmund estaba parado en la entrada del jardín, su figura recortada contra la luz del sol poniente. Su expresión era ilegible, pero había algo en sus ojos, una oscuridad, una intensidad que hizo que el corazón de Hannah se acelerara. «Vuestra gracia». Thomas se inclinó, claramente desconcertado por la interrupción. «Yo solo estaba. Ya vi lo que estabas haciendo. ¿Están listos los informes de la cosecha?» «Sí, señor. Están sobre su mesa desde esta mañana. Entonces, sugiero que vayas a verificar si hay algo que necesite tu atención. Ahora». No era una petición, era una orden. Thomas le dirigió una mirada de disculpa a Hannah, luego se alejó a pasos rápidos, dejándolos solos en el jardín que olía a lavanda y tierra húmeda. El silencio que siguió estuvo cargado de electricidad. «Vuestra gracia no debería haber hecho eso», dijo Hannah, con una voz que temblaba a pesar de todos sus esfuerzos por mantenerla firme. «¿No debería haber hecho qué? ¿Interrumpido una propuesta de matrimonio hecha a mi institutriz en mi propia propiedad? El señor Harding es un hombre honorable. Él no es digno de ti». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua estancada. «¿Y quién lo sería?», replicó Hannah, sintiendo la rabia subir por su pecho. «¿Quién sería digno de una sirvienta sin familia, sin fortuna, sin nada más que un nombre y una abuela enferma?» Edmund avanzó hacia ella, y cada paso parecía disminuir el aire entre ellos. «No eres solo una sirvienta. Es exactamente lo que soy. Es lo que siempre seré. Y el señor Harding me ofrece algo que... ¿Lo amas?». La pregunta fue como una bofetada. Hannah retrocedió un paso, con los ojos muy abiertos. «Eso no viene al caso». «Claro que viene. Respóndeme. ¿Lo amas?». Ella levantó la barbilla, ese gesto de desafío que Edmund conocía tan bien. «Me ofrece lo que usted jamás podría ofrecerme».
un futuro posible. Edmund se detuvo tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo, podía ver las motas doradas en sus ojos azules, podía contar cada pestaña que enmarcaba esa mirada que la consumía. ¿Y qué es eso?, susurró él. ¿Qué no puedo ofrecer? Respeto, seguridad, una vida sin escándalo. ¿Y eso es lo que quieres? ¿Una vida segura? ¿Una vida sin...? Sí, explotó ella, con las lágrimas ardiendo en sus ojos. Eso es lo que cualquier mujer en mi posición debería querer. Eso es lo que tiene sentido. Eso es lo que... Él la besó. Fue un beso desesperado, hambriento, como si Edmund se estuviera muriendo de sed, y ella fuera la única agua en un desierto infinito. Sus manos envolvieron su rostro, sus labios capturaron los de ella, y por un momento que duró una eternidad y un segundo a la vez, Hannah se permitió perderse en ese beso. Luego, la realidad la golpeó como agua fría. Ella lo empujó, se apartó. Sus labios todavía le hormigueaban, su corazón todavía tronaba en su pecho. No, dijo, con una voz que no parecía la suya. Esto no puede suceder. Hannah, no. Ella retrocedió un paso más, luego otro. Soy su institutriz. Usted es un duque. Esto solo puede terminar de una manera y ninguno de los dos sobreviviría a ella. Y antes de que él pudiera responder, antes de que pudiera llamarla, antes de que pudiera hacer algo para detenerla, Hannah se dio la vuelta y corrió. Corrió a través del jardín, a través de los pasillos silenciosos, hasta la seguridad de su habitación, donde finalmente dejó caer las lágrimas. Y aquella noche, mientras la luna llena derramaba su luz plateada sobre Thornfield Manor, dos personas permanecieron despiertas en lados opuestos de la mansión, separadas por paredes de piedra, convenciones sociales y miedos antiguos como el tiempo. Ambos sabiendo que todo había cambiado, ambos sabiendo que nada volvería a ser como antes. Las semanas que siguieron al beso en el jardín estuvieron marcadas por una cuidadosa danza de evitación y pretendida normalidad. Hannah y Edmund rara vez se encontraban solos. Cuando estaban en la misma habitación, mantenían una distancia educada, intercambiaban palabras corteses sobre el clima o las lecciones de Sofía, e ignoraban meticulosamente la tensión que vibraba en el aire entre ellos, como cuerdas de un instrumento a punto de romperse. Thomas Harding, dándose cuenta de que algo había cambiado aunque no sabía qué, se retiró gentilmente de sus intenciones románticas. Siguió tratando a Hannah con respeto y amistad, pero no volvió a mencionar su propuesta. Había tristeza en sus ojos cuando la miraba, pero también había dignidad, y Hannah lo admiró aún más por eso. El otoño llegó a Derbyshire pintando los árboles de dorado y rojo, cubriendo los campos con alfombras de hojas caídas. El jardín que Hannah y Sofía habían trabajado tan duro para restaurar estaba en su apogeo, rosas tardías aún floreciendo, crisantemos abriéndose, el aire perfumado con el olor a tierra fértil y cambio. Fue entonces cuando Lady Caroline Ashford llegó a Thornfield. Apareció una tarde de septiembre, en un carruaje elegante tirado por 4 caballos blancos que parecían sacados de un cuento de hadas. Venía acompañada de una dama de compañía y más equipaje del que cualquier visita de cortesía justificaría. «Querido Edmund», exclamó, al bajar del carruaje con la gracia estudiada de quien practicó el movimiento 1000 veces ante un espejo. «Cuando oí que te estabas escondiendo aquí en Derbyshire, no pude evitar venir a ver si estabas bien». Hannah observó la escena desde una ventana del segundo piso, su estómago hundiéndose como una piedra en aguas profundas. Lady Caroline era todo lo que ella no era. Rubia, elegante, nacida en cuna de oro. Sus vestidos estaban hechos con las telas más finas de Londres, sus joyas brillaban con el peso de generaciones de riqueza, cada movimiento suyo exudaba la confianza de quien nació sabiendo que el mundo le pertenecía. Y ella miraba a Edmund con el hambre de una cazadora que ha avistado a su presa. Los días que siguieron fueron un ejercicio de tortura refinada. Lady Caroline se instaló en Thornfield, como si ya fuera su anfitriona, organizando cenas elaboradas, sugiriendo cambios en la decoración, tratando a los sirvientes con una condescendencia que hacía que Hannah cerrara los puños en silencio. Monopolizaba a Edmund durante las comidas, lo arrastraba a paseos por los jardines, se reía de chistes que él no hacía y estaba de acuerdo con opiniones que él no expresaba, y todo el tiempo sus ojos seguían a Hannah, evaluando,
midiendo, calculando. Fue en una tarde lluviosa cuando Lady Caroline finalmente mostró sus verdaderos colores. Hannah estaba en el pequeño salón de costura, remendando un dobladillo del vestido de Sofía, cuando la puerta se abrió sin previo aviso. «Señorita Whitfield». Lady Caroline entró como si la habitación le perteneciera, cerrando la puerta tras de sí. «Qué conveniente encontrarla sola». Hannah se levantó, con la aguja aún en la mano. «Lady Ashford, ¿puedo ayudarla en algo?» «Oh, puedes. Puedes empezar explicándome por qué el duque no puede quitarte los ojos de encima». La sangre de Hannah se heló en sus venas, pero mantuvo una expresión neutral. «No sé de qué está hablando, señora. No me tomes por tonta». Caroline se acercó, sus ojos azules gélidos como lagos congelados. «Vi cómo te mira, vi cómo lo miras. ¿Crees que nadie se da cuenta? ¿Crees que tus pequeños secretos están a salvo?» «No hay secretos, Lady Ashford. Soy la institutriz de Lady Sophia. Nada más. Si eso fuera cierto, no estarías temblando». Hannah miró sus propias manos. Estaba temblando. «Permítame ser clara», continuó Caroline, su voz ahora afilada como una cuchilla. «Edmund Blackwood será mi marido. Ya está acordado. Nuestras familias tienen un entendimiento desde hace años. Todo lo que estás haciendo es retrasar lo inevitable y crear un escándalo que te destruirá no solo a ti, sino a todos los que te rodean». «No estoy haciendo nada». «Lady Sophia», interrumpió Caroline sonriendo. «Una joven tan delicada. Sería una pena que su reputación se viera manchada por asociación. Si la sociedad descubre que la institutriz de su familia es en realidad una seductora trepadora social que se ha enredado con su hermano, eso es mentira. La verdad no importa, señorita Whitfield. Solo importa lo que la gente cree». Caroline se inclinó más cerca, su perfume caro invadiendo el aire como veneno. «Y yo puedo hacer que crean cualquier cosa». Hannah sintió que las paredes del pequeño salón se cerraban a su alrededor, el aire volviéndose pesado y difícil de respirar. «¿Qué quiere?», preguntó con una voz que había perdido toda su fuerza. «Quiero que te vayas esta noche antes de que Edmund se dé cuenta. Deja una carta diciendo que aceptaste un empleo en otro lugar, que Thomas Harding finalmente te convenció, cualquier cosa, y desaparece». «¿Y si me niego?». La sonrisa de Caroline se ensanchó. «Entonces me aseguraré de que todo Londres sepa sobre el sórdido romance entre el duque de Thornfield y su sirvienta. La reputación de Lady Sophia será destruida por asociación. Tu abuela perderá su cabaña. Estoy segura de que podemos encontrar alguna irregularidad en su contrato de arrendamiento. Y tú», estudió a Hannah como quien examina un insecto a punto de ser aplastado, «nunca más conseguirás empleo en ninguna casa respetable de Inglaterra». El silencio que siguió fue inmenso. Entonces, una voz cortó el aire como un trueno. «Ya basta». Ambas se giraron. La duquesa viuda Margaret Blackwood estaba parada en la puerta, su imponente figura moldeada en seda negra de luto, sus ojos, tan azules como los de su hijo, ardiendo con una furia contenida que hizo retroceder incluso a Lady Caroline. «Lady Margaret», balbuceó Caroline repentinamente pálida. No sabía que estaba en Thornfield, solo estaba... Oí cada palabra. La duquesa viuda entró en la habitación, su presencia llenando el espacio como un acorazado entrando en un puerto. «Y estoy profundamente decepcionada. Es un malentendido». «No me interrumpas». Margaret se detuvo ante Caroline, y aunque era más baja que la joven, de alguna manera parecía inmensamente más grande. «Mi hijo enterró a un hermano y a un padre en 2 años. Pasó meses sumido en un luto tan profundo que pensé que también lo perdería. Y ahora, por primera vez desde que William murió, veo algo más que dolor en sus ojos». Dirigió una breve mirada a Hannah, luego volvió su atención a Caroline. «Si esta muchacha es la razón de eso, si ella lo hace sonreír, si ella trae luz a esta casa maldita, entonces no serás un obstáculo, ni tú ni nadie». Caroline abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. «No puede estar hablando en serio. Es una sirvienta, una don nadie. El escándalo». «Yo decido lo que es o no es escándalo en mi familia», cortó Margaret. «Y tú, Lady Ashford, harás tus maletas y dejarás Thornfield antes del anochecer. Considerando nuestros años de relación con tu familia, no mencionaré esta conversación a nadie, pero si vuelvo a oírte amenazando a cualquier persona bajo mi techo, no seré tan generosa». Caroline permaneció inmóvil por un largo momento, el rostro rojo de humillación. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió de la habitación,
sus faldas crujiendo con furia contenida. El silencio que siguió fue diferente al anterior, más ligero, más respirable. Hannah miró a la duquesa viuda, sin saber qué decir. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «Solo soy una institutriz. Usted debería querer que me fuera». Margaret la estudió por un largo momento, sus ojos viejos y sabios, viendo mucho más allá de la superficie. «Mi marido me dijo una vez», comenzó con una voz que llevaba el peso de décadas de recuerdos, «que los títulos son solo palabras que inventamos para sentirnos importantes. Lo que importa», dijo, «es cómo tratamos a aquellos que no pueden darnos nada a cambio». Se acercó a Hannah y en un gesto que la joven jamás esperó, tocó suavemente su rostro. «Me has devuelto a mi hija, has hecho sonreír a mi hijo, y has hecho todo esto sin pedir nada a cambio». Margaret sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Eso, señorita Whitfield, vale más que todos los títulos de Inglaterra». Y mientras la lluvia de septiembre seguía cayendo sobre Thornfield Manor, Hannah Whitfield comprendió por primera vez que quizás, solo quizás, el futuro no tenía por qué ser tan imposible como pensaba. El otoño avanzaba sobre Derbyshire cuando Edmund tomó una decisión que lo cambiaría todo. Pasó semanas planeando, consultando a abogados, investigando registros parroquiales polvorientos que no se abrían desde hacía décadas. Su madre lo observaba con una mezcla de preocupación y algo que podría haber sido esperanza, pero no hacía preguntas. Sofía, ahora más segura y alegre que en cualquier momento desde la pérdida de William, simplemente sonreía cuando veía a su hermano inmerso en sus papeles. Hannah, por su parte, permanecía ignorante de los planes que se tejían a su alrededor. Continuaba con sus rutinas, lecciones con Sofía, tardes en el jardín, noches con su abuela, mientras intentaba no pensar en el futuro, no pensar en lo que sucedería cuando la temporada social se reanudara e Edmund inevitablemente regresara a Londres. Fue en una fría mañana de octubre cuando todo cambió. Hannah estaba en la sala de clases, preparando los materiales para la lección del día, cuando Crawford apareció en la puerta con una expresión peculiar. «Señorita Whitfield, se solicita su presencia en la biblioteca, inmediatamente». Algo en el tono de su voz hizo que el corazón de Hannah se acelerara. «¿Sucedió algo? ¿Es mi abuela? Su abuela está bien. Es otro asunto». Hannah siguió al mayordomo por los pasillos ahora familiares, su mente corriendo con posibilidades, cada una más alarmante que la anterior. Cuando llegó a la biblioteca, se detuvo abruptamente. No era solo Edmund quien la esperaba. La duquesa viuda Margaret estaba sentada en un sillón junto a la chimenea, vestida de negro como siempre, pero con un brillo en los ojos que Hannah no reconoció. Sofía ocupaba el sofá, prácticamente vibrando de excitación contenida. ¿Y Edmund? Edmund estaba de pie junto a la ventana, observándola con una intensidad que hizo que sus piernas flaquearan. «Siéntate, querida», dijo Margaret, señalando una silla vacía. «Tenemos algo que discutir contigo». Hannah se sentó, con las manos entrelazadas en su regazo para ocultar su temblor. «¿Qué está pasando?», fue Edmund quien respondió. «Descubrí algo interesante en las últimas semanas», comenzó, alejándose de la ventana y caminando lentamente hacia ella. «Algo sobre tu familia». «¿Mi familia?». Hannah sintió que la sangre se drenaba de su rostro. «No hay nada que descubrir. Mi padre era un párroco rural. Mi madre, hija de un granjero. No hay secretos». «Tu abuelo materno», continuó Edmund, ignorando su interrupción. «Thomas Benton. ¿Sabes quién era?». Hannah frunció el ceño. «Un granjero en Hampshire. Murió antes de que yo naciera. Un granjero que, antes de perder su fortuna en inversiones mal calculadas, era el segundo hijo de Sir Reginald Benton, baronet de Eastwood». El silencio que siguió fue ensordecedor. Eso no puede ser verdad», dijo Hannah, su voz no más que un susurro. Edmund sacó un papel del bolsillo de su abrigo y se lo extendió. «Certificado de nacimiento de Thomas Benton, hijo de Sir Reginald Benton y Lady Anne Benton, nacida Whitworth. Tu abuelo era un gentleman, Hannah. Técnicamente, legalmente, eres hija legítima de un gentleman». Hannah tomó el papel con manos temblorosas. Las palabras bailaban ante sus ojos, pero no podía procesarlas. «¿Por qué? ¿Por qué importa eso?». Edmund se arrodilló ante ella, sus ojos azules encontrando los suyos. «Porque significa que no eres una sirvienta sin pasado. Eres una mujer de buena familia que, por circunstancias desafortunadas, se vio obligada a trabajar para sobrevivir».
Y eso, vaciló, algo vulnerable cruzando su expresión. Eso lo cambia todo. No cambia nada, explotó Hannah, levantándose tan abruptamente que la silla casi se cae. No importa quién fue mi abuelo hace 50 años, importa quién soy ahora. Una institutriz sin un centavo, sin conexiones, sin... Con conexiones, interrumpió Margaret con una voz firme. Estás bajo mi tutela ahora, mi protegida. Una joven de buena familia que está siendo preparada para entrar en sociedad. Hannah miró de Margaret a Edmund, luego a Sofía, que sonreía como si guardara el mejor secreto del mundo. Están locos, dijo. Todos ustedes. Esto es una fantasía. La sociedad nunca aceptará. La sociedad acepta lo que le decimos que acepte, cortó Edmund, especialmente cuando quien lo dice es una duquesa viuda con 50 años de influencia y un duque con una de las mayores fortunas de Inglaterra. Se acercó de nuevo, tan cerca que Hannah podía sentir el calor de su cuerpo. No puedo ofrecerte una vida sin juicios, dijo su voz ahora suave, íntima. Habrá susurros, habrá desconfianza, habrá quienes siempre te verán como menos de lo que eres. Sus manos encontraron las de ella, envolviéndolas con una dulzura que la desarmó por completo. Pero puedo ofrecerte una vida a mi lado, continuó, enfrentándolos juntos, construyendo algo nuevo, algo nuestro, algo que ningún título o convención puede definir. Hannah sintió las lágrimas correr por su rostro, pero no se molestó en limpiarlas. «¿Me estás pidiendo? Te estoy pidiendo que seas mi esposa». Edmund levantó una de sus manos y la llevó a sus labios. «Te estoy pidiendo que me permitas amarte por el resto de mi vida. Te estoy pidiendo...» Su voz se quebró. «Te estoy pidiendo que me salves, Hannah, porque sin ti no sé si quiero ser salvado». El mundo a su alrededor desapareció. No había biblioteca, no había Thornfield, no había sociedad con sus reglas y juicios. Solo había dos corazones latiendo, dos almas reconociéndose a través de todas las barreras que el mundo había levantado entre ellas. Hannah cerró los ojos. Pensó en su padre, que le había enseñado que la dignidad no se mide en títulos. Pensó en su madre, que había muerto aún soñando con un mundo más justo. Pensó en su abuela, cuyos ojos brillarían de alegría al saber que su nieta finalmente había encontrado un hogar. Pensó en William, el hermano que Edmund nunca había dejado de llorar, y en cómo probablemente él aprobaría esta unión improbable. Pensó en todo lo que estaba arriesgando, todo lo que podría perder, y pensó, finalmente, en todo lo que podría ganar. Abrió los ojos. «Sí», dijo con una voz que no tembló, voz que no... «Sí, acepto». Y mientras Edmund la levantaba en sus brazos y giraba con ella por la biblioteca, mientras Margaret se secaba lágrimas silenciosas y Sofía aplaudía como una niña en Navidad, Hannah Whitfield, pronto Hannah Blackwood, duquesa de Thornfield, comprendió que algunas elecciones imposibles son en realidad las únicas que tienen sentido. Los meses que siguieron a la propuesta de matrimonio fueron un torbellino de preparativos, cartas y un tipo de felicidad a la que Hannah aún no se acostumbraba. Londres, inevitablemente, hirvió con la noticia. El duque de Thornfield, uno de los solteros más codiciados de Inglaterra, se había comprometido con una desconocida. Los chismes variaban desde lo escandalizado hasta lo romántico, dependiendo de quién contara la historia. La versión oficial, cuidadosamente elaborada por Margaret con la ayuda de abogados y genealogistas, era elegante en su simpleza. La señorita Hannah Whitfield, nieta de un baronet caído, había sido descubierta por la duquesa viuda durante una temporada en Derbyshire. Su gracia, educación y carácter habían impresionado a toda la familia, y el duque, naturalmente, había sucumbido a sus encantos. Era la verdad, solo que editada. Hannah aprendió rápidamente que la alta sociedad funcionaba así. Verdades convenientes tejidas con silencios estratégicos, creando un tapiz que todos acordaban aceptar, porque la alternativa era mucho más complicada. Las semanas de otoño se dedicaron a la transformación. Modistas vinieron de Londres con telas que Hannah nunca imaginó tocar, sedas de China, encajes de Bruselas, terciopelo tan suave que parecía hecho de nubes. Su guardarropa creció de 2 vestidos de algodón a un arsenal de prendas que ocupaba una habitación entera. «Parece un disfraz», murmuró una noche, mirándose al espejo, vestida con un traje de seda azul marino
que había costado más de lo que ella ganaba en un año entero. Edmund, que había entrado silenciosamente en la habitación, se detuvo detrás de ella. «Parece tú», dijo, encontrando sus ojos en el reflejo. «Finalmente vestida de acuerdo con quien siempre fuiste por dentro». Hannah se giró para mirarlo. «¿Y si decepciono? ¿Y si, cuando todo esto termine, la sociedad me mira y ve solo a una sirvienta fingiendo ser algo que no es?» Edmund tocó su rostro, su pulgar trazando la línea de su mejilla. «Entonces la sociedad estará ciega, y nos apiadaremos de ella». Ella casi rió. «Lo haces parecer tan simple». «No es simple, nunca será simple». «Pero», vaciló, buscando las palabras adecuadas. «Pasé 2 años tratando de ser lo que la sociedad esperaba, el duque perfecto, el heredero digno, el hombre que William debería haber sido, y casi me destruyo intentándolo». Sus manos descendieron a sus hombros. «Tú me enseñaste que no necesito ser nadie más que yo mismo. Es lo mínimo que puedo hacer, asegurarme de que tú también seas libre de ser quien eres». En ese momento, rodeados por el brillo de las velas y el silencio de la noche, Hannah comprendió que el amor verdadero no se trataba de transformar al otro, sino de crear un espacio donde ambos pudieran existir completamente. Los preparativos para la boda avanzaron a través del invierno. Sophia, ahora oficialmente la futura cuñada y mejor amiga de Hannah, asumió el papel de organizadora principal con un entusiasmo que rozaba lo frenético. Se eligieron flores, se debatieron menús, se redactaron cuidadosamente invitaciones en tinta dorada sobre papel marfil. La abuela Agnes, cuya salud había mejorado notablemente en los últimos meses, ocupaba un lugar de honor en todas las decisiones. Se sentaba en su silla favorita en la cabaña, rodeada de muestras de tela y listas de invitados, ofreciendo opiniones que nadie se atrevía a ignorar. «Las rosas blancas son demasiado comunes», declaró una tarde, apartando una muestra con un gesto imperioso. «Lirios. Los lirios son para las personas que saben lo que quieren». Hannah intercambió una mirada divertida con Sofía. «Lirios, entonces», accedió. «Usted gana». Agnes sonrió. Esa sonrisa que llevaba décadas de luchas y victorias, de pérdidas y nuevos comienzos. «Siempre he ganado, querida. La cuestión es si los demás se dan cuenta o no». Fue en una de esas tardes de planificación cuando Thomas Harding apareció en la cabaña, el sombrero en las manos, una expresión seria en el rostro. «Señorita Whitfield, perdón, quiero decir, futura duquesa». «Hannah», interrumpió ella, con una sonrisa amable. «Siempre seré Hannah para ti, señor Harding». Él asintió claramente aliviado. «Vine a desearle felicidad y a disculparme». «¿Disculparse? ¿Por qué?» «Por haber sido tan ciego». Miró sus propias manos, luego a ella. «Vi cómo se miraban usted y el duque, y aún así pensé que había una oportunidad». «Thomas». Hannah se acercó a él tocando su brazo. «Me ofreciste algo precioso. Respeto, honestidad, un futuro seguro. El hecho de que mi corazón haya elegido otro camino no disminuye el valor de lo que ofreciste». Él la estudió por un largo momento. «¿Lo amas?», dijo finalmente. No era una pregunta. «Sí». «¿Y él te ama?» «Sí». Thomas suspiró, y algo en sus hombros pareció relajarse. «Entonces no hay nada más que decir, excepto…» Una sonrisa vacilante cruzó su rostro. «Excepto que espero que me invites a la boda». Hannah le devolvió la sonrisa. «Serás uno de los primeros en la lista». Diciembre llegó a Thornfield, con nieve y silencio, cubriendo los jardines restaurados con un manto blanco que centelleaba bajo la luz tenue del sol invernal. En Nochebuena, la familia se reunió en la gran sala de estar. Edmund y Hannah en el sofá, Sofía en la alfombra junto a la chimenea, Margaret en su sillón favorito, Agnes en una silla especialmente traída de la cabaña para la ocasión. No era una reunión formal. No había invitados importantes. No había etiqueta rígida. No había las sonrisas forzadas que marcaban los eventos de la sociedad londinense. Era solo eso, una familia improvisada, reunida por el azar y mantenida unida por el amor. Edmund levantó un vaso. «Por el año que termina», dijo, su voz portando un peso que todos allí entendían. «Por los que perdimos y los recuerdos que guardamos, y por los que encontramos». Su mirada se posó en Hannah, cuando menos lo esperábamos. «Por el año que termina», hicieron eco los demás. Más tarde aquella noche, cuando los demás ya se habían retirado, Hannah y Edmund se quedaron solos en la habitación iluminada,
solo por las brasas de la chimenea. «En 3 meses», dijo él, «serás mi esposa». Hannah apoyó la cabeza en su hombro. «¿Y tú? Serás mi marido». Asustada, ella consideró la pregunta. «No», respondió finalmente. «Lista». Edmund giró la cabeza para besar su frente. «Yo también». Afuera la nieve seguía cayendo, cubriendo Thornfield Manor y todos sus secretos, todas sus historias, todos sus fantasmas. Pero dentro, donde la luz de las brasas danzaba sobre 2 figuras abrazadas, solo había calidez y esperanza, y un futuro que, contra todo pronóstico, estaba a punto de comenzar. Enero trajo consigo más que nieve y frío, trajo la primera prueba real de la relación entre Edmund y Hannah. La temporada social de invierno había comenzado en Londres, y era imposible que el duque de Thornfield y su prometida permanecieran escondidos en Derbyshire para siempre. Cartas llegaban a diario, invitaciones a bailes, cenas, recepciones, e ignorarlas por más tiempo sería un insulto que la sociedad no perdonaría. «Tenemos que ir», dijo Edmund una mañana, mirando la pila de correspondencia que crecía como una montaña de papel y cera. «Cuanto más esperemos, peores serán los rumores». Hannah miró las invitaciones como quien mira un campo de batalla. «¿Y si no estoy lista?» «Lo estás». Edmund tomó sus manos. «Siempre lo has estado. Solo necesitabas creerlo». El viaje a Londres tuvo lugar a finales de enero, en un carruaje calentado por ladrillos calientes y forrado de pieles. Hannah observó el paisaje cambiar a través de la ventana. Campos nevados dando paso a aldeas, aldeas dando paso a suburbios, suburbios desapareciendo en la vasta extensión gris y humeante de la ciudad más grande del mundo. La casa londinense de los Blackwood estaba en Mayfair, una mansión de fachada elegante que hacía que la casa de cualquier comerciante rico pareciera una cabaña. Hannah tenía su propio conjunto de aposentos, decorados en tonos de azul y plata, que recordaban el cielo de Derbyshire en un día despejado. «Extraño», murmuró mirando a su alrededor. «Hace 2 años yo limpiaba habitaciones como esta. Ahora duermo en una». Edmund, que la había acompañado hasta la puerta, se apoyó en el marco. «Y en 2 años más habrás olvidado que alguna vez fue diferente». «No», Hannah se giró para mirarlo. «Nunca olvidaré». «No quiero olvidar». Algo se suavizó en su expresión. «Por eso eres diferente a todos ellos, Hannah. Por eso vales más que 1000 Lady Carolines». El primer evento público fue una cena en casa del conde de Pemberton. Charles, el viejo amigo de Edmund, que había presenciado el fatídico encuentro en el baile. Hannah se vistió con cuidado esa noche, eligiendo un vestido verde esmeralda que realzaba sus ojos y su piel clara. La doncella contratada por Margaret le arregló el cabello en un elaborado moño, sujetándolo con peinetas de perlas que habían pertenecido a la primera esposa del antiguo duque. Cuando bajó las escaleras y encontró a Edmund esperando en el vestíbulo, la mirada que él le dirigió valió por 1000 palabras. «Estás...» comenzó, pero no terminó. «¿Presentable?», ofreció Hannah con una sonrisa nerviosa. «Devastadora». El carruaje los llevó a través de las calles iluminadas de Londres hasta la mansión Pemberton, y cada rueda que giraba aumentaba el nudo en el estómago de Hannah. Sabía que esa noche sería decisiva, la primera impresión que causaría en la sociedad como futura duquesa de Thornfield. El salón estaba lleno cuando llegaron. Rostros conocidos y desconocidos se volvieron en su dirección, y Hannah pudo sentir el peso de docenas de miradas, curiosas, calculadoras, algunas abiertamente hostiles. Charles Pemberton se acercó a recibirlos personalmente. «Edmund, y esta debe ser la famosa señorita Whitfield». Se inclinó sobre la mano de Hannah con una sonrisa genuina. «Debo decir que es incluso más encantadora de lo que recuerdo de aquella fatídica noche». Hannah sintió que su rostro se ruborizaba. «Te es usted muy amable al no mencionar las circunstancias exactas de nuestro primer encuentro». Charles rió. «Circunstancias que, si me permite decirlo, han dado lugar a la mejor historia de amor que esta ciudad ha oído en décadas». La noche que siguió fue un ejercicio de diplomacia y resistencia. Hannah fue presentada a una sucesión interminable de lords y ladies, cada uno midiéndola con miradas que intentaban descubrir sus fallas, sus debilidades, sus inadecuaciones. Algunas mujeres fueron abiertamente frías, otras falsamente cálidas. Los hombres variaban entre el interés excesivo y la indiferencia calculada. Pero Hannah no se inclinó. Cuando Lady Hertford comentó
en un tono demasiado dulce, que Hannah seguramente debía encontrar todo esto muy diferente a lo que estaba acostumbrada. Hannah sonrió serenamente y respondió: «De hecho, Lady Hertford, el aire aquí es mucho más pesado. Debe ser todo el perfume». Cuando Lord Blackburn preguntó con falsa inocencia qué clase de trabajo había hecho su padre antes de su ascenso social, Hannah levantó la barbilla y dijo: «Mi padre era párroco, milord, cuidaba almas. Un trabajo que me parece todavía es necesario en esta ciudad». Y cuando una joven debutante susurró, pensando que Hannah no la oiría, que ninguna cantidad de vestidos bonitos puede convertir a una sirvienta en duquesa, Hannah simplemente se giró hacia ella y dijo con la voz perfectamente audible: «Tiene usted toda la razón. Los vestidos no transforman a nadie. El carácter sí». Edmund observaba todo a una distancia respetuosa, interrumpiendo solo cuando era necesario, dejando que Hannah librara sus propias batallas, y cada vez que ella salía victoriosa, él veía orgullo brillar en sus ojos. Fue cerca del final de la noche cuando ocurrió el momento más importante. La duquesa de Wellington, una de las matriarcas más respetadas de la sociedad londinense, se acercó a Hannah con una mirada que podría haber cortado diamantes. «Señorita Whitfield», dijo, su voz portando el peso de generaciones de aristocracia, «he oído mucho sobre usted». Hannah se inclinó respetuosamente. «Espero que no todo sea terrible, vuestra gracia». La duquesa la estudió por un largo momento. El salón entero parecía estar conteniendo la respiración. «Dígame», continuó la anciana, «¿por qué la eligió el duque de Thornfield? Entre todas las jóvenes de buena familia, con dotes generosos y conexiones impecables». Era una pregunta trampa, y Hannah lo sabía. «Quizás», respondió lentamente, «porque yo no lo elegí a él por el título. Elegí al hombre». La duquesa levantó una ceja. «¿Y qué tiene de especial este hombre?». Hannah pensó en Edmund ebrio en la biblioteca, confesando sus demonios. Pensó en él de rodillas, ofreciéndole un futuro que ninguno de los dos creía posible. Pensó en todos los momentos silenciosos, las miradas intercambiadas, las pequeñas bondades que construyeron algo mucho más grande de lo que ambos esperaban. «No me pidió que fuera perfecta», dijo finalmente. «Solo me pidió que fuera yo misma». El silencio que siguió estuvo cargado de expectación. Luego, lentamente, la duquesa de Wellington sonrió. «Una respuesta refrescantemente honesta», declaró, girándose hacia el salón. «Thornfield ha tomado una excelente decisión». Y con esas palabras, Hannah Whitfield recibió la única aprobación que realmente importaba. El resto de la noche pasó como un sueño. Sonrisas que antes eran frías se volvieron cálidas. Saludos que antes eran forzados se volvieron genuinos. La sociedad, como un organismo único, había decidido aceptarla. En el carruaje de regreso a casa, Edmund sostuvo su mano en la oscuridad. «Estuviste magnífica». Hannah se apoyó en él exhausta pero extrañamente ligera. Estaba aterrorizada. «Lo sé. Por eso fue aún más impresionante». Ella sonrió en la oscuridad. «Entonces, ¿sobreviví?» «Más que sobrevivir». Él besó su cabello. «Conquistaste». Y mientras las ruedas del carruaje rodaban sobre los adoquines de Londres, Hannah Whitfield finalmente se permitió creer que quizás, solo quizás, pertenecía a ese mundo después de todo. Febrero llegó trayendo consigo días más largos y una inquietud que Hannah no podía nombrar. La boda estaba fijada para marzo, a menos de un mes de distancia, y los preparativos finales ocupaban cada momento de vigilia. Los vestidos necesitaban ajustes finales. Las flores debían confirmarse. La capilla de Thornfield debía prepararse para la ceremonia. Pero no era eso lo que perturbaba a Hannah. Era la habitación. Desde que llegó a Thornfield, casi un año antes, había un aposento que permanecía siempre cerrado. Estaba al final del pasillo de los aposentos de la familia. Su puerta de roble oscuro, marcada solo por una cerradura de bronce y el silencio que parecía emanar de su interior. La habitación de William. Hannah pasaba por esa puerta todos los días, y todos los días sentía su presencia como una herida que se negaba a cicatrizar. Los sirvientes evitaban hablar de ella. Sofía desviaba la mirada cuando pasaban cerca, y Edmund actuaba como si la puerta simplemente no existiera. Fue Margaret quien finalmente rompió el silencio. Estaban solas en el salón de té cuando la duquesa viuda dejó su taza a un lado y dijo sin preámbulos: «¿Quieres saber sobre William?». No era una pregunta. Hannah sintió que su corazón se aceleraba.
No quiero entrometerme. Serás parte de esta familia en menos de un mes. Margaret la interrumpió con dulzura. Tienes derecho a conocer a los fantasmas que habitan estas paredes. El silencio que siguió estuvo cargado de años de dolor no expresado. William era... Margaret vaciló, buscando las palabras adecuadas. William era luz. Entraba en una habitación y era como si el sol hubiera salido. Todos lo amaban. Los sirvientes, los vecinos, la sociedad entera. Era imposible no amarlo. ¿Y Edmund? Edmund era sombra. No había crueldad en la voz de Margaret, solo honestidad. No porque fuera malo o cruel, sino porque era introspectivo, reservado, difícil de alcanzar. William heredó la facilidad de su padre para ganarse a la gente. Edmund heredó algo más complicado. Hannah pensó en todas las veces que había visto a Edmund observar el retrato de su hermano, todas las veces que lo había encontrado perdido en pensamientos que nunca compartía. ¿Se amaban?, preguntó. Profundamente. Margaret suspiró, pero de una manera que ninguno de los dos sabía expresar. William lo intentaba. Enviaba cartas, regalos, invitaciones para que Edmund lo visitara en los campamentos militares. Pero Edmund siempre encontraba excusas, siempre se alejaba. ¿Por qué? Porque es más fácil envidiar que admitir que necesitamos a alguien. Margaret encontró los ojos de Hannah. Edmund pasó años convenciéndose a sí mismo de que no necesitaba a su hermano, de que era más fuerte solo, de que la cercanía era una debilidad. Y luego William murió, y descubrió que se había equivocado en todo. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Hannah, pero no se las secó. «La habitación», comenzó. «Nadie ha entrado allí desde el funeral». Edmund cerró la puerta con llave y tiró la llave. Margaret hizo una pausa, o al menos eso dijo. En realidad la encontré semanas después, escondida en un cajón de su despacho. No puede entrar, pero tampoco puede dejarlo ir. Hannah entendió entonces lo que tenía que hacer. Aquella noche esperó a que la casa se durmiera. Luego, vistiendo solo una bata sobre el camisón, caminó por los pasillos silenciosos hasta el despacho de Edmund. Él estaba allí, como sabía que estaría, sentado en su sillón, mirando el fuego, un vaso de brandy intacto en su mano. «Hannah», su voz traicionó sorpresa. «¿Qué haces despierta a estas horas?» Ella no respondió con palabras. En cambio, caminó hasta el cajón que Margaret había mencionado, lo abrió y encontró lo que buscaba. La llave brillaba a la luz tenue de las brasas. Edmund permaneció inmóvil. «¿Cómo supiste?» «Tu madre me lo dijo». «Hannah». «No, Edmund». Ella cruzó la habitación y se arrodilló ante él, sosteniendo la llave entre los dos. «Me pediste que fuera tu esposa. Me pediste que construyéramos una vida juntos. Pero ¿cómo podemos construir algo nuevo si todavía estás atrapado en el pasado?» Él cerró los ojos. «No lo entiendes». «Entonces hazme entender». Un largo silencio. Luego, con una voz tan baja que apenas pudo escuchar. «Tengo miedo de lo que encontraré allí. Tengo miedo de que cuando entre, William finalmente muera de verdad. Mientras esa habitación permanezca cerrada, una parte de él todavía existe. Todavía está esperando». Hannah sintió que su corazón se rompía. «Él no está esperando, Edmund. Él ya se fue, y tú estás desperdiciando la vida que él ya no puede vivir, encerrado fuera de una habitación vacía». Las lágrimas que Edmund había luchado por contener durante 2 años finalmente comenzaron a caer. Hannah se levantó, tirando de él consigo. «Ven», dijo, «hagámoslo juntos». De la mano, caminaron por los pasillos oscuros hasta la puerta de roble. Hannah insertó la llave en la cerradura. El clic que siguió resonó como un trueno. La puerta se abrió. La habitación de William era exactamente como él la había dejado. La cama hecha, la ropa colgada, los libros apilados sobre el escritorio. Había una capa de polvo sobre todo, pero era un polvo respetuoso, como si el tiempo mismo dudara en perturbar ese santuario. Edmund se detuvo en la entrada, incapaz de dar otro paso. Hannah lo guió hacia adentro. Caminaron por la habitación juntos, tocando objetos que William había tocado, mirando libros que él había leído, respirando el aire que aún portaba, de alguna manera imposible, un eco de su presencia. Sobre la mesita de noche había una carta, sin sellar, dirigida a Edmund. «No sabía que esto existía», susurró él. Hannah se la entregó. Las manos de Edmund temblaban mientras desdoblaba el papel amarillento. «Mi querido hermano», leyó en voz alta.
la voz quebrándose con cada palabra. Si estás leyendo esto, significa que no regresé. No te entristezcas. La guerra es así, y siempre supe los riesgos. Pero hay algo que necesito decir, algo que nunca tuve el coraje de decir en vida. Siempre te envidié, Edmund. Tu inteligencia, tu independencia, tu capacidad de no necesitar la aprobación de nadie. Eras todo lo que deseaba ser y nunca pude. Cuida de Sofía, cuida de mamá, y por favor, cuida de ti mismo. Vive, hermano mío, vive por los dos. Con todo mi amor, William. El papel cayó de las manos de Edmund. Hannah lo abrazó mientras él lloraba, sollozos profundos que venían de un lugar que había estado sellado por demasiado tiempo. Y aquella noche, en la habitación de un hermano perdido, rodeados de recuerdos y polvo y amor que trascendía la muerte, algo finalmente comenzó a sanar. Marzo llegó a Thornfield con la promesa de la primavera. Los jardines que Hannah y Sofía habían trabajado tan duro despertaban del sueño invernal, brotes verdes surgiendo de la tierra oscura como pequeños milagros. Los pájaros regresaban a las ramas, llenando el aire con canciones que hablaban de renacimiento y esperanza. La boda estaba fijada para el último día del mes. La mansión hervía de preparativos, sirvientes corriendo de un lado a otro, floristas trabajando en la capilla, cocineros preparando festines que alimentarían a cientos. Margaret lo comandaba todo con la eficiencia de un general en el campo de batalla, mientras Sofía la seguía de cerca, tomando notas y ofreciendo sugerencias que ocasionalmente eran aceptadas. Hannah, en el centro de toda esa tormenta, se sentía extrañamente tranquila. En los días transcurridos desde que ella y Edmund habían abierto la habitación de William, algo había cambiado en él. La sombra que siempre había planeado detrás de sus ojos parecía haberse disipado, no por completo, quizás nunca por completo, pero lo suficiente como para que la luz finalmente entrara. Había sonreído más esa semana que en todo el año anterior. Era la víspera de la boda cuando Hannah hizo su última visita a la cabaña de su abuela. Agnes la esperaba en su silla favorita, junto a la ventana que daba a los jardines de la propiedad. A sus 69 años estaba más frágil que cuando llegó a Derbyshire, pero sus ojos mantenían la misma agudeza de siempre. «Mi niña», dijo al entrar Hannah, «ven a sentarte conmigo». Hannah obedeció, acomodándose en el taburete a los pies de su abuela, como había hecho tantas veces en su infancia. «Mañana te casarás con un duque», continuó Agnes, su voz llevando el peso de toda una vida de observaciones. «Tu madre estaría tan orgullosa. ¿Cree que ella lo aprobaría? ¿Un hombre que conocí cuando derramé vino en su camisa?» Agnes rió, ese sonido ronco y cálido que Hannah tanto amaba. «Tu madre se enamoró de tu padre cuando él tropezó con ella en la feria de la aldea y derramó una canasta entera de manzanas sobre su cabeza. Creo que lo aprobaría completamente». Hannah sonrió, pero había algo más pesando en su corazón. «Abuela, tengo miedo». «¿De qué, querida?» «De no ser suficiente. De que un día Edmund se despierte y se dé cuenta de que cometió un terrible error. De que toda esta felicidad sea solo temporal». Agnes estudió el rostro de su nieta por un largo momento. «Déjame contarte una historia», dijo finalmente. «Cuando tu abuelo me pidió matrimonio me negué 3 veces. 3 veces, Hannah, porque estaba convencida de que él merecía a alguien mejor, alguien más guapa, más educada, más adecuada. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Él». Agnes sonrió con el recuerdo. «La tercera vez que me negué, no se fue. Se sentó en la puerta de mi casa y dijo que esperaría hasta que me diera cuenta de que era una tonta. Esperó 3 días. 3 días, sentado bajo la lluvia, el sol, el frío de la noche, hasta que finalmente salí y dije que sí, solo para que dejara de hacer el ridículo». Hannah rió a través de las lágrimas que comenzaban a formarse. «¿Y sabes lo que aprendí en esos 40 años de matrimonio?», continuó Agnes, «que el miedo nunca desaparece por completo, que siempre habrá una parte de nosotros que cuestiona, que duda, que espera lo peor, pero el amor…». Se inclinó hacia adelante, sosteniendo las manos de Hannah. «El amor es despertarse todos los días y elegir quedarse. Es mirar a otra persona, con todos sus defectos e imperfecciones, y decidir que vale la pena. ¿Es eso lo que sientes por Edmund?». Hannah no dudó. «Sí». «Entonces no hay nada más que temer». Permanecieron en silencio por un largo momento, abuela y nieta, 2 generaciones de mujeres que habían aprendido que la fuerza no siempre viene de donde esperamos. Cuando Hannah finalmente se levantó para irse,
Agnes la llamó una última vez. Hannah. ¿Sí? Tu madre me dijo una vez, justo antes de morir, que sabía que serías extraordinaria, que veía algo en ti, una luz, una fuerza que el mundo aún no conocía. Los ojos de Agnes brillaban con lágrimas no derramadas. Ella tenía razón, siempre tuvo razón sobre ti. Hannah se inclinó para abrazar a su abuela, sintiendo los brazos frágiles cerrarse a su alrededor con una fuerza que desafiaba la edad. Te quiero, abuela, y yo a ti, niña mía. Ahora vete, tienes un duque esperando. Aquella noche, la última antes de convertirse en duquesa, Hannah permaneció despierta en sus aposentos, mirando por la ventana los jardines bañados por la luz de la luna. Pensó en todo lo que la había llevado hasta allí, las pérdidas, las luchas, los momentos en que la esperanza parecía imposible. Pensó en el baile fatídico, en el clarete derramado, en las palabras que se atrevió a decirle a un hombre al que debería haber temido. Pensó en Edmund, durmiendo en algún lugar de la misma mansión, probablemente tan inquieto como ella, y pensó en el futuro, incierto, aterrador, maravilloso, que les esperaba. Cuando finalmente se durmió, sus sueños estuvieron llenos de jardines floridos y votos susurrados y una vida que, contra todo pronóstico, estaba a punto de comenzar. El día amaneció claro y dorado, como si el propio cielo hubiera decidido bendecir la unión que estaba a punto de tener lugar. Hannah se despertó con el sonido de los pájaros cantando y las doncellas susurrando, y por un momento, desorientada por el sueño, no supo dónde estaba o por qué su corazón latía tan acelerado. Entonces recordó. Hoy se casaría con Edmund Blackwood, duque de Thornfield. Hoy dejaría de ser Hannah Whitfield, la institutriz, la hija de un párroco, la nieta de una abuela enferma. Hoy se convertiría en duquesa. La mañana pasó como un sueño, un torbellino de baños perfumados, cabellos arreglados, vestidos ajustados. Sofía estaba en todas partes al mismo tiempo, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto, de que cada pétalo estuviera en su sitio, de que cada vela estuviera encendida a la hora correcta. Margaret vino personalmente a ayudar a Hannah a vestirse. El vestido de novia era una obra de arte en sí mismo, seda marfil importada de Italia, bordada con hilos de plata que centelleaban como estrellas. El corpiño se ajustaba perfectamente, cayendo en una falda que se extendía a su alrededor como los pétalos de una rosa gigantesca. Un velo de encaje de Bruselas, que había pertenecido a la madre de Edmund y a su madre antes de ella, completaba el conjunto. «Hermosa», susurró Margaret cuando Hannah se miró al espejo. «Absolutamente devastadora». Hannah apenas reconoció a la mujer que la miraba desde el reflejo. Esa no era la sirvienta que fregaba suelos y bajaba los ojos. Esa era otra persona, alguien que ella siempre había sabido que existía dentro de sí, pero que nunca había tenido permiso para emerger. «Estoy lista», dijo, y por primera vez realmente creyó en sus propias palabras. La capilla de Thornfield estaba en los jardines traseros de la propiedad, una construcción de piedra cubierta de hiedra que existía desde hacía 3 siglos. Ese día estaba transformada, flores por todas partes, velas iluminando cada rincón, invitados ocupando los bancos de roble antiguo. Hannah caminó por el pasillo del brazo de Charles Pemberton, quien había aceptado el honor de entregarla en matrimonio con una gracia que la conmovió, pero apenas veía los rostros a su alrededor. Todo lo que veía era a Edmund. Estaba de pie en el altar, vestido de azul oscuro, su cabello negro brillando a la luz de las velas, y cuando ella apareció al comienzo del pasillo, cuando sus ojos finalmente se encontraron, Hannah vio algo que la hizo olvidar todos sus miedos. Él estaba llorando. No sollozos dramáticos, no lágrimas de tristeza, solo emoción, pura, incontenible, desbordándose de sus ojos azules como agua de una fuente que ya no podía ser contenida. La ceremonia pasó como un trance. Hannah oyó las palabras del párroco como si vinieran de muy lejos. Se oyó a sí misma repitiendo votos que se habían escrito en su corazón mucho antes de ser pronunciados en voz alta. Sintió la mano temblorosa de Edmund en la suya mientras él deslizaba el anillo en su dedo. Y luego, finalmente, las palabras que sellaron todo. «Yo os declaro marido y mujer». Cuando Edmund la besó, el mundo entero desapareció. No era un beso como el del jardín, desesperado, hambriento, prohibido. Este era diferente. Este era una promesa, un comienzo,
una declaración ante Dios y los hombres de que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. Los invitados aplaudieron, pero Hannah apenas oyó. Todo lo que importaba era el hombre delante de ella, cuyos ojos aún brillaban de lágrimas, cuyas manos aún sostenían las suyas como si fueran lo único que lo mantenía anclado a la tierra. «Mi esposa», susurró él probando las palabras como si fueran un nuevo idioma. «Mi marido», respondió ella, y en ese momento, en la capilla cubierta de flores donde generaciones de Blackwoods habían jurado sus votos, Hannah comprendió que el amor verdadero no se trataba de encontrar a alguien perfecto, se trataba de encontrar a alguien cuyas imperfecciones encajaban con las tuyas. Se trataba de construir algo más grande de lo que cualquiera de los dos podría construir solo. Se trataba de, finalmente, llegar a casa. La fiesta que siguió fue todo lo que una celebración de boda ducal debería ser. Música, baile, comida en abundancia, brindis que parecían no terminar nunca. Hannah fue abrazada por cientos de personas que apenas conocía, felicitada por rostros que se confundían en una masa de sonrisas y sedas. Pero hubo momentos que se destacaron. Thomas Harding se acercó tarde en la noche, con una copa de champán en la mano y una sonrisa genuina en los labios. «Vuestra gracia», dijo inclinándose ante Hannah. «Thomas», ella tocó su brazo. «Por favor, para ti siempre seré solo Hannah». «Hannah», entonces, vaciló, luego dijo, «¿Pareces feliz?» «Lo estoy, inmensamente». «Bien». Había paz en sus ojos finalmente. «Eso es todo lo que importa». Sofía vino después abrazando a Hannah con una fuerza que casi la derriba. «Ahora eres oficialmente mi hermana», exclamó. «Por fin tendré a alguien sensato con quien hablar en esta casa. Siempre tuviste a tu madre. Mamá es aterradora. Tú eres... tú». Sofía sonrió. «Gracias, Hannah, por todo». Y Agnes, traída de su cabaña en una silla especial, sostuvo las manos de Hannah por un largo momento sin decir nada. No hacía falta. Algunas cosas trascienden las palabras. Fue cerca de la medianoche cuando Edmund finalmente pudo alejar a Hannah de la multitud. «Ven», susurró a su oído. «Quiero mostrarte algo». Escaparon por los jardines silenciosos, sus sombras alargándose a la luz de la luna llena. Edmund la guió a través de senderos que ella conocía de memoria, hasta que llegaron a la puerta trasera de la mansión. Subieron escaleras, atravesaron pasillos, hasta que se detuvieron ante una puerta que Hannah no esperaba ver, la habitación de William. «Edmund», él abrió la puerta. La habitación había sido transformada. Donde antes había polvo y recuerdos estancados, ahora había luz y vida. Las paredes habían sido pintadas de un azul suave que recordaba el cielo primaveral. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar el perfume del jardín nocturno. Y donde antes estaba la cama de William, ahora había estanterías y estanterías de libros, un escritorio elegante, sillones cómodos junto a la chimenea. «Una biblioteca», susurró Hannah, con los ojos muy abiertos. «Tu biblioteca». Edmund la envolvió por detrás, sus brazos cruzándose sobre su estómago. «Un lugar solo para ti, donde puedes leer, escribir, pensar, donde puedes ser completamente tú misma». Lágrimas corrían por el rostro de Hannah, pero ni siquiera intentó contenerlas. «¿Y William?», preguntó. Edmund señaló la pared sobre la chimenea. Allí, en un lugar de honor, estaba un retrato. Pero no era el retrato formal y solemne que Hannah conocía. Este mostraba a William sonriendo, sus ojos brillando de alegría, como si acabara de escuchar un chiste particularmente bueno. «Lo encontré en los archivos familiares», explicó Edmund. «Fue pintado cuando tenía 19 años, justo antes de partir hacia el ejército. Así es como quiero recordarlo, vivo, feliz». Hannah se giró en los brazos de su marido y lo besó. «Te quiero», dijo. «Te quiero tanto que a veces tengo miedo de que mi corazón no aguante». Edmund apoyó su frente en la de ella. «Entonces déjame ayudarte a llevar el peso». Y allí, en la biblioteca que había sido una habitación de luto y se había convertido en un templo de amor, dos corazones finalmente encontraron su hogar. Un año después, la primavera había regresado a Thornfield, pintando los jardines con colores que parecían imposibles, púrpuras profundos de lavanda, blancos puros de lirios, rojos vibrantes de rosas que se habían convertido en la marca distintiva de la propiedad. Hannah caminaba por los senderos de grava, sus dedos rozando los pétalos de las flores que ella misma había ayudado a plantar,
su vestido azul ondeando suavemente con la brisa. En su vientre, una nueva vida crecía, pequeña aún, secreta aún, conocida solo por ella y Edmund, un heredero o una heredera. No importaba. Lo que importaba era que el linaje de los Blackwood continuaría, que la vida, a pesar de todas las pérdidas y el dolor, insistía en florecer. Se detuvo ante el parterre de rosas que Sofía había llamado el Jardín de William, un monumento viviente al hermano que nunca conoció, pero que ahora formaba parte de sus vidas de una manera completamente nueva. Un año. Tanto había cambiado en un año. Sofía había debutado en sociedad durante la última temporada y, para sorpresa de nadie, había conquistado Londres por completo. Había rumores de un posible pretendiente, un joven vizconde de Devon con ojos amables y una risa contagiosa, pero Sofía se negaba a ser apresurada. «Esperaré el amor verdadero», le había declarado a Hannah. «Tú me enseñaste que es posible». Margaret continuaba al mando de Thornfield con mano de hierro, pero había una dulzura en ella ahora que no existía antes. Pasaba tardes enteras en el jardín con Hannah, discutiendo flores y filosofía, historia y esperanza. La relación entre suegra y nuera, que podría haber sido difícil, se había transformado en algo precioso. Agnes, milagrosamente, seguía viva. Su salud fluctuaba, días buenos alternando con días no tan buenos, pero su mente se mantenía tan aguda como siempre. Pasaba las mañanas tejiendo diminutas prendas para el bebé que venía, murmurando que sería una niña. Estaba segura, porque los Whitfield siempre habían sabido cómo producir mujeres fuertes. ¿Y Edmund? Edmund era otra persona. No, pensó Hannah, observándolo emerger de la mansión y caminar hacia ella. No otra persona, la misma persona que siempre fue, solo que finalmente libre para mostrarlo. Sonreía ahora, sonreía a menudo, con facilidad, como si los músculos de su rostro finalmente hubieran recordado cómo funcionaban. Las sombras aún estaban allí, siempre lo estarían, ella lo sabía, pero ya no dominaban sus ojos. «Ahí estás», dijo, envolviéndola por detrás y posando las manos sobre su vientre a un plano. «Te estaba buscando. Estaba visitando a William». Edmund apoyó la barbilla en su hombro mirando el parterre de rosas. «Le habrías gustado», dijo suavemente. «De hecho, te habría amado. Probablemente habría intentado robarte de mí». Hannah rió. «¿Y habrías dejado que lo hiciera?» «Nunca». Él la apretó más. «Eres mía, Hannah Blackwood. Desde el momento en que derramaste clarete en mi camisa y te negaste a inclinarte». «Qué romántico». Nuestra historia de amor comenzó con una mancha de vino. Las mejores historias comienzan con desastres. Permanecieron allí por un largo momento, dos cuerpos abrazados entre las flores, el sol dorado derramándose sobre ellos como una bendición. Hannah pensó en todo lo que había atravesado para llegar hasta allí, las pérdidas, los miedos, los momentos en que creyó que la felicidad era algo reservado para otras personas, personas mejores, personas más afortunadas. Pensó en la chica que fregaba suelos y tragaba humillaciones, que enviaba cada centavo a una abuela enferma, que soñaba con un futuro que parecía imposible. Esa chica todavía existía dentro de ella, siempre existiría, pero ahora tenía compañía. «Edmund», dijo. Gracias». Él se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. «¿Por qué?» «Por verme». Ella tocó su rostro, trazando los contornos que conocía tan bien. «Cuando el resto del mundo solo veía a una sirvienta, tú viste. ¿A mí?» Edmund tomó su mano y la llevó a sus labios. «Tú fuiste la única persona que me vio tan bien», dijo. «Cuando todos veían a un duque, un título, un premio a ser ganado, tú viste a un hombre roto que necesitaba ser reparado. No necesitaba ser reparado». Hannah sonrió. «Solo necesitabas a alguien que sostuviera las piezas mientras tú mismo las volvías a colocar en su sitio». Los ojos de Edmund brillaron con lágrimas que no intentó ocultar. «Te amo», dijo. «Más de lo que jamás pensé que sería capaz de amar a alguien». «Lo sé». Hannah se inclinó para besarlo. «Yo también te amo». Cuando finalmente se separaron, el sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo de naranja, rosa y dorado. Edmund le ofreció el brazo. «Ven, la cena está casi lista, y tu abuela prometió que nos contaría historias sobre tu madre esta noche». «¿Lo prometió? ¿O la convenciste con ese brandy que ella finge que no le gusta?» Un gentleman nunca revela sus métodos. Caminaron juntos a través del jardín hacia la mansión que ahora era verdaderamente un hogar.
Detrás de ellos, las rosas del jardín de William se balanceaban suavemente con la brisa, como si saludaran en despedida, o quizás en bienvenida. Unos pasos antes de la puerta, Hannah se detuvo. «Edmund, ¿sí? ¿Crees que elegimos nuestros destinos? ¿O ellos nos eligen a nosotros?» Edmund consideró la pregunta por un momento. «Creo», dijo finalmente, «que el destino nos pone en ciertos caminos, pero depende de nosotros decidir si lo seguimos o no». Hannah miró hacia atrás, al jardín, a la propiedad que se había convertido en su mundo. «Entonces yo elegí bien». «Elegimos bien», corrigió Edmund. «Juntos». Y mientras entraban en Thornfield Manor, donde la luz de las velas ya comenzaba a brillar a través de las ventanas y las voces familiares resonaban por los pasillos, Hannah Whitfield Blackwood, institutriz, duquesa, esposa, pronto madre, comprendió finalmente lo que significaba pertenecer. No se trataba de títulos o fortunas o aprobación de la sociedad. Se trataba de encontrar a esa persona, o a esas personas, que hacían que el mundo pareciera menos aterrador solo por existir. Se trataba de construir algo juntos, ladrillo a ladrillo, día a día, elección por elección. Se trataba de amor. Siempre había sido sobre amor. En la pared de la biblioteca de Hannah, esa habitación que fue de William y se convirtió en suya, un nuevo retrato fue colgado junto al antiguo. Mostraba a la duquesa de Thornfield, sentada en un sillón de terciopelo azul, un libro abierto en su regazo, su cabello castaño cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Sus ojos verdes miraban directamente al observador, con esa misma intensidad que había cautivado a Edmund años antes. Pero lo más notable del retrato era su sonrisa. No era una sonrisa de sociedad, educada, vacía, ensayada. Era una sonrisa verdadera, llena de vida y alegría, y la certeza inquebrantable de quien finalmente encontró su lugar en el mundo. En la parte inferior del marco, una placa de bronce llevaba una inscripción sencilla: Hannah Blackwood, duquesa de Thornfield, la que no se inclinó. Y quizás, al final, esa era la mayor verdad de todas, que la dignidad no viene de cuna o título, que la fuerza no necesita permiso para existir, que el amor verdadero no conoce barreras, sean de clase, convención o miedo, y que las mejores historias, las que realmente importan, no terminan cuando la pareja se besa, continúan, día tras día, elección tras elección, para siempre.